¿Qué pasaría si te digo que la imagen que la humanidad entera tiene sobre la figura más importante del universo es en realidad el resultado de la campaña de difamación más grande de la historia? Es que es una premisa súper fuerte, pero así es. O sea, estamos hablando de una distorsión calculada, meticulosa, milenaria. Un engaño diseñado específicamente para que veamos a Dios no como es en realidad, sino como, digamos, un tirano egoísta y arbitrario. Bienvenidos a nuestra exploración a fondo de hoy, donde vamos a desentrañar este engaño cósmico basándonos en textos de estudio súper interesantes. Y me alegra mucho que hagamos este análisis hoy, porque el problema fundamental aquí es que el mundo entero está operando bajo esa premisa falsa. Totalmente. La humanidad vive inmersa en una oscuridad muy profunda respecto a este tema. Y desenredar esta narrativa no es solo un ejercicio intelectual, es urgente. Claro, porque afecta a cómo vivimos. Exacto. La premisa básica de cualquier relación es que no se puede amar a alguien de quien se desconfía instintivamente, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Si la percepción que tenemos es que quien gobierna el universo es un ser cruel o indiferente, la rebelión no solo es natural, sino que empieza a parecer hasta justificada. Y para entender esto bien, creo que tenemos que ir a la raíz del asunto. O sea, a la escena del crimen original. Todo el mundo conoce la historia del Edén, ¿no? La figura de la serpiente, el árbol famoso. Ajá, los elementos clásicos. Pero al analizar a fondo lo que realmente ocurrió ahí, según las fuentes que revisamos, queda clarísimo que el conflicto principal no fue el acto físico de morder una fruta. Para nada. Fue una guerra psicológica pura y dura. Exacto, fue la inyección de una idea, un veneno mental. Es que la desobediencia fue simplemente el síntoma. La enfermedad real, la táctica maestra de Lucifer ahí, fue sembrar la sospecha. Su estrategia consistió en tomar la ley divina, que en su esencia es un cerco de protección para la vida, y presentarla como si fuera una restricción arbitraria. Como si Dios dijera, no hagas esto solo por capricho. Justamente. El mensaje subliminal en esa conversación inicial con Eva fue muy sutil. Fue algo tipo, oye, hay un nivel de conocimiento y poder al que podrías acceder, pero se te está ocultando por puro egoísmo. El creador no quiere competidores. A ver, es la clásica táctica del amigo tóxico. Uy, sí, tal cual. Imagina a ese amigo que quiere aislarte de alguien que te quiere mucho. Ese amigo no llega el primer día y te dice, odio a esta persona, y tú también deberías odiarla. Claro, porque generarías un rechazo inmediato. Dirías, oye, ¿qué te pasa? Exacto. Lo que hace es plantar pequeñas semillas de duda. Te lanza un comentario súper sutil por aquí, tipo, ¿notaste que nunca te cuenta todo? Ajá. O una insinuación por allá diciendo, es raro que te ponga tantas reglas, ¿no crees? Yo, la verdad, no me dejaría controlar de esa manera. Y funciona increíblemente bien porque no necesita que haya odio inmediato. Solo necesita que la confianza se fracture. Así es. Una vez que dudas de las intenciones del otro, la relación ya está rota por dentro. Y fíjate en la sutileza de la maniobra en el Edén. En ningún momento se ataca la existencia de Dios. Porque habría sido absurdo en ese contexto, ¿no? Ellos hablaban con él. Exactamente. Lo que se ataca son sus motivos. Se desfigura por completo su carácter. Y si llevamos esto al panorama general de esta controversia cósmica, el objetivo siempre fue alterar nuestra percepción de la ley. A ver, explícame un poco más eso de la percepción de la ley. Bueno, hay una diferencia gigantesca entre una ley de diseño y una ley arbitraria. Digamos, la gravedad es una ley de diseño. Si saltas de un acantilado, te rompes. Es como funciona el universo. Lógico. Pero un límite de velocidad es una ley arbitraria. Alguien en una oficina decidió que no puedes ir a más de 100 kilómetros por hora. Y si vas a 105 en realidad no pasa nada físicamente, solo te multan. Exacto. Entonces Satanás vendió la idea de que las leyes de Dios, que son en realidad las instrucciones de diseño para que la vida florezca de manera segura, eran simples imposiciones arbitrarias diseñadas para subyugar. Claro. Y si la ley es arbitraria y quien la impone es egoísta, entonces desobedecer se convierte en un acto de liberación. Es una maniobra política brillante, si lo piensas. Brillante y perversa. Pero bueno, eso funcionó en un entorno perfecto,
en el Edén, donde no había dolor. Hoy el engaño tiene, digamos, munición infinita, porque vivimos en un mundo roto. Sí, la estrategia tuvo que evolucionar. Lógico. La estrategia de difamación evolucionó para usar nuestro propio sufrimiento diario como una supuesta evidencia en contra del Creador. Y se le imputa al Creador toda la miseria que en realidad fue el resultado de esa primera desconexión. Es el truco de magia más oscuro que existe. El verdadero causante del sufrimiento induce a la humanidad a ver a Dios como el autor del pecado, del dolor y de la muerte. Es como si alguien te empuja por las escaleras y luego te dice que el doctor que te va a curar tiene la culpa de que estés herido. Tal cual. Y hay un mecanismo fascinante en cómo opera este engaño hoy en día. A esta campaña de difamación no le importa en absoluto qué imagen falsa adoptemos, nosotros. O sea, el objetivo es simplemente alejarnos de la verdad. Exacto. Puede ser el panteísmo, por ejemplo, diluyendo la idea de un ser personal hasta convertirlo en una simple fuerza cósmica, en los árboles o el universo. Ajá, una energía sin rostro. O puede ser el deísmo, sugiriendo que creó el universo como un relojero, que le dio cuerda al mundo y luego se fue a dormir, dejando a la humanidad a su suerte. O directamente el ateísmo, negando su existencia por completo. Cualquier opción en ese menú de mentiras es válida para esta campaña, siempre y cuando borre la imagen de un Dios que se involucra y que ama. Exacto. Mientras no veas al Dios real, el enemigo gana. Sí, Ante un nivel de dolor tan abrumador en el mundo y una campaña de miles de años acusando a Dios de ser un tirano distante, ¿cómo se limpia un nombre a nivel cósmico? claro, porque un simple comunicado verbal no sirve. Decir por un megáfono desde el cielo, soy bueno, mientras la humanidad sufre abajo, no va a convencer a nadie. Cero. Se necesitaba una demostración irrefutable. Y ahí entra la encarnación. El concepto de Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús vistiendo nuestra humanidad. Y aquí está el núcleo absoluto de la resolución de todo este conflicto. Jesús vino a vivir bajo las mismas reglas, bajo las mismas condiciones caídas de esa cuarentena que mencionaste, ¿Para demostrar qué, exactamente? para demostrar que la ley de amor sí funciona. Y sobre todo, para probar que Dios no nos exige nada que no esté dispuesto a soportar él mismo en carne propia. Pausa ahí. Quiero entender la mecánica exacta de esto, porque es muy fácil caer en frases hechas, religiosas, que uno repite sin pensar. Sí, pasa mucho. ¿Cómo funciona esa mecánica en la práctica? O sea, ¿cómo la muerte de alguien en una cruz hace 2000 años, en un planeta minúsculo en medio de la galaxia, le prueba a un universo entero que Dios no es egoísta? ¿Por qué ese sacrificio específico refuta toda la campaña de difamación de Lucifer? Es una pregunta clave. Para entender la mecánica de la cruz, hay que entender primero cuál era la acusación original. Que Dios era un dictador. Ajá. La acusación era básicamente, el Creador exige sumisión solo para su propio beneficio y gloria. Es un dictador que sacrifica a sus criaturas para mantenerse cómodo en el trono. Ok, Entonces, la cruz es el reverso exacto de esa acusación. Es el Creador sacrificándose a sí mismo para salvar a sus criaturas. ¡wow! Es darle la vuelta por completo. Totalmente. El universo necesitaba ver qué sucede cuando los dos sistemas de gobierno chocan en su forma más pura, sin filtros. Por un lado, tienes a Satanás operando bajo el principio de autoconservación a cualquier costo, incluso si eso implicaba torturar y asesinar al autor de la vida. Y por el otro lado, Por el otro, tienes a Cristo operando bajo el principio del amor abnegado a cualquier costo. Él prefirió enfrentar la aniquilación antes que usar su poder y la fuerza para obligar a la humanidad a obedecer. es decir, si Dios hubiera respondido a la rebelión en el cielo simplemente borrando a Lucifer del mapa y luego borrando a la humanidad con un chasquido de dedos. Habría probado que Lucifer tenía la razón todo el tiempo. Exacto. Habría demostrado que el que tiene más poder dicta las reglas por la fuerza bruta. Y punto. Habría demostrado poder, sí, pero no amor. El universo, a partir de ese momento, habría obedecido por un terror cósmico eterno. Y ese no es el carácter de Dios. Entonces la cruz fue esa demostración pública. Pública e innegable.
Demostró que la ley fundamental del reino de Dios no es la coerción, no es la fuerza, sino el sacrificio. Desenmascaró a Satanás como un asesino frente a todo el universo y vindicó el carácter de Dios. Mostró que la esencia misma de la divinidad no es retener, sino dar. Y fíjate que hay un detalle en los textos originales que apoya esta idea de una manera impresionante. Al observar la forma en que se nombra a la divinidad en los primeros capítulos del Génesis, de la historia humana, se ve una dualidad fascinante. Cuéntame más sobre eso. Mira, primero vemos el nombre de Elohim, y esa es la imagen del creador trascendente, ¿no? El poder insondable que habla en medio del vacío cósmico y de repente genera galaxias enteras con su voz. Claro, es una fuerza pura, absoluta, el soberano universal. Pero inmediatamente después en el texto, cuando el enfoque aterriza en la creación específica de la humanidad, el término cambia a Yahvé, y la imagen cambia drásticamente con ese nombre. Ya no es una voz distante en el universo. Exacto, es un ser inmanente, personal. La narrativa lo describe literalmente arrodillado en el polvo de la tierra, moldeando el barro con sus propias manos y acercando su rostro lo suficiente como para soplar el aliento de vida directamente en la nariz del ser humano. ¡Qué imagen tan fuerte! Es una paradoja bellísima. Tienes el máximo poder omnipotente del cosmos entero, combinado con una vulnerabilidad y una necesidad de intimidad relacional asombrosa. Y justamente esa combinación es la que Satanás quería borrar de nuestra mente, hacer que solo viéramos el poder aterrador y nos olvidáramos de la intimidad. Totalmente. Y esto nos lleva a un concepto que en el estudio llamamos el circuito de beneficencia. Es el principio operativo del universo que no ha caído en rebelión. ¿Cómo funciona ese circuito? Piensa en el ciclo del agua en la naturaleza. El océano le da agua a las nubes. Las nubes se la dan a la tierra en forma de lluvia. Y luego los ríos la devuelven al océano. Todo fluye, nadie acumula. Exacto. Todo sistema vivo y sano funciona mediante un flujo constante de dar y recibir. Por otro lado, el egoísmo, que es el sistema que Lucifer propuso, es como un agujero negro. Todo entra, pero nada sale. Así es. Te consume. El carácter de Dios, en cambio, es la fuente inagotable de ese circuito de beneficencia. Él entrega vida y energía incesantemente a todos. La encarnación fue la prueba definitiva de que Dios no retiene nada bueno para sí mismo, sino que se vacía por completo por el bienestar de su creación. Entonces, si el planeta Tierra es este campo de batalla donde se demostró todo esto, ¿se convierte básicamente en una especie de libro de texto cósmico? Me encanta esa figura, un libro de texto para otros mundos. Toda la creación está mirando hacia acá, hacia nosotros, para entender en tiempo real las consecuencias del egoísmo y el costo real del amor. Y si el universo entero está observando cómo se resuelve este conflicto, eso significa que las acciones de la humanidad hoy tienen un peso gigantesco. Muchísimo peso. Quienes logran entender esta dinámica no están simplemente sentados en un banco esperando a que termine la historia y ya. Están participando activamente. Entonces, ¿qué es exactamente lo que el universo se supone que debe estar leyendo en nuestras vidas ahora mismo? Bueno, el universo debería estar leyendo en nosotros la restauración de la imagen moral de Dios. Porque el plan de redención no es solo perdonar un error legal, es transformar a la persona. El objetivo final es restaurar ese carácter que fue desfigurado allá en el Edén. Volver al diseño original. Ajá. Y aquí entra un concepto que a menudo se malinterpreta muchísimo en nuestra cultura: la santidad. El universo observa atentamente para ver si el amor abnegado y la obediencia voluntaria pueden reproducirse en seres humanos comunes y corrientes que viven en un mundo roto. Y Dios es 100% santo, lo cual significa que está absolutamente separado de todo mal y de todo egoísmo. Detengámonos en la santidad un segundo, porque hoy en día es una palabra que suena, no sé, aburrida. Sí, casi anticuada. Imaginas a alguien con las manos juntas, ropa súper recatada y cara de tristeza o aburrimiento crónico. Totalmente. Esa es la caricatura. Pero piénsalo en términos de física y de poder puro. Imagina por un segundo a un ser verdaderamente omnisciente y omnipotente. Alguien que tiene la capacidad de alterar la realidad a nivel subatómico solo con pensarlo.
Un poder que no podemos ni medir. Si ese ser con ese poder infinito no fuera completamente santo, si tuviera, no sé, un 1% de crueldad, de capricho o de egoísmo oscuro, sería el tirano cósmico más aterrador concebible. Uf, sí. Viviríamos en un thriller de terror a escala galáctica constante. Una pesadilla existencial. No podrías dormir sabiendo que el Ser Supremo podría cambiar de humor mañana y desintegrarte. Exactamente. Precisamente por eso, su santidad es la red de seguridad de todo el universo. Es lo que hace que tener un poder infinito no sea una amenaza para nosotros. Y cuando conectas esa santidad inamovible con el concepto hebreo de Gesed, Ah, esa palabra me encanta. es hermosa. Esa palabra antigua que define un amor leal, inquebrantable, un amor que se compromete y que te protege ferozmente. Cuando conectas las dos cosas, entiendes por qué la obediencia no debería jamás nacer del miedo. Claro, porque el Gesed garantiza que su omnipotencia siempre actuará en beneficio de la creación. Exacto. Es lo que nos permite bajar nuestras defensas y por fin confiar de verdad. Esa es la clave de todo. Sin santidad, la omnipotencia simplemente te aplasta. Pero con santidad y con Gesed, la omnipotencia es un refugio totalmente seguro. Y la gran invitación para la humanidad ahora no es simplemente admirar esa santidad desde lejos, como en un museo, sino reflejarla en la vida diaria. O sea, vivirla. Pero hay que entender la mecánica de esto también. Porque esta transformación, esta santificación de la que hablan los textos, no es un interruptor que de repente se enciende con una experiencia mística de un retiro de fin de semana o un subidón emocional donde lloras mucho y ya eres santo. Pero no, es el trabajo arduo de toda una vida. Es un proceso de rehabilitación profunda y continua. Morir al egoísmo todos los días, básicamente. Sí, e implica un esfuerzo súper consciente. Significa que tienes que tomar decisiones consistentes que van totalmente en contra de ese instinto de conservación y de egoísmo que todos heredamos. Es desarrollar una obediencia genuina que esté basada en el amor puro y no en el terror al castigo ni en el deseo egoísta de recibir un premio. Y hay una paradoja muy reveladora en todo este proceso de santificación. Leyendo los textos, uno nota que mientras más avanza una persona en esta restauración, mientras más cerca está de la luz de ese carácter divino, Menos cosas dignas de estima ve en sí misma. exacto, se ven más defectos. Y no es porque empeoren, ¿verdad? No, para nada. Es porque la luz revela la suciedad que siempre estuvo ahí escondida en la oscuridad de tu propia mente. Como cuando abres las cortinas en un cuarto oscuro y de repente ves todo el polvo flotando en el aire. La mejor analogía no es una falsa modestia religiosa, es una percepción real del contraste entre nuestra naturaleza y la pureza de Cristo, y es ese reconocimiento constante de nuestra propia necesidad lo que nos impulsa a depender completamente de la fuente de vida. Y el objetivo final de todo esto es que la vida práctica, la bondad diaria, la forma en que tú y yo interactuamos, cómo perdonamos a alguien que nos hizo daño o cómo nos sacrificamos por los demás, sea una evidencia tangible en el mundo real. Sí, esa conducta, tu forma de vivir, se convierte literalmente en el argumento empírico que desmiente frente al universo la campaña de difamación de Satanás. Visto así, es una responsabilidad un poco abrumadora. Ser la evidencia en un juicio cósmico no es poca cosa. Sí, intimida, pero a la vez le da a tu existencia diaria un propósito monumental, ¿no crees? Totalmente. Significa que cada pequeña decisión ética, cada acto de amor inmerecido que le das a alguien, es como un voto de confianza en el carácter del Creador. Y al mismo tiempo, es un golpe directo a la narrativa del egoísmo del enemigo. Así es, le quitas poder a la mentira con cada acto de bondad real. Bueno, ha sido un recorrido bastante denso y fascinante por estos textos, así que vamos a sintetizar las piezas de este enorme rompecabezas antes de irnos. Comenzamos viendo cómo la gran controversia del universo no es simplemente un conflicto por el poder o un trono, sino un conflicto de carácter. Una guerra psicológica. Una campaña de difamación brillantemente estructurada que comenzó sembrando la duda sobre las intenciones de la ley divina en el Edén,
haciéndonos creer a todos que estábamos siendo privados de algo mucho mejor por culpa de un dictador cósmico egoísta. Y luego vimos detalladamente cómo esa mentira original tuvo que adaptarse a un mundo fracturado, y cómo empezó a utilizar el dolor, la tragedia y la crueldad que vemos a diario, que en realidad son consecuencias de esa misma rebelión, como argumentos falsos para culpar al Creador. Ocultando astutamente el hecho de que nuestro ecosistema, aunque está dañado, sigue siendo sostenido por una provisión constante divina, algo que funciona como una barrera para frenar nuestra propia destrucción total. Y claro, el gran punto de inflexión absoluto fue cuando analizamos la mecánica de la encarnación y la cruz. Entender que la cruz no fue simplemente una transacción jurídica fría, sino la demostración irrefutable de que la divinidad opera bajo el principio del sacrificio personal absoluto. Destrozando por completo la gran mentira de Satanás de que Dios exige que otros mueran para él poder vivir en el poder. La verdad es al revés. El Creador murió para que sus criaturas pudieran vivir. Es el circuito de beneficencia en su máxima expresión posible. Y creo que el resultado práctico de comprender todo esto es revolucionario para quienes nos escuchan. Cambia todo. Porque liberarte de esa falsa imagen mental de un Dios severo, implacable y distante, elimina por fin ese terror existencial que mucha gente carga. Comprender que el universo entero está gobernado por una combinación de poder infinito, sí, pero unido a una santidad pura y a un amor leal, otorga una paz mental profunda que ninguna otra filosofía allá afuera te puede ofrecer. Transforma de raíz el paradigma bajo el que vivimos todos los días. Y bueno, para cerrar nuestra exploración profunda de hoy, quiero dejar sobre la mesa una idea que expande la mente y que surge de los textos que leímos. A ver, cuéntanos. Cuando se analiza la profundidad gigantesca de este conflicto y la respuesta divina que vimos hoy, los escritos apuntan a que el amor que Dios ha manifestado es tan, pero tan inmenso, que se compara con un océano ilimitado. Inabarcable. Y afirman de manera directa que la eternidad misma, estamos hablando de tiempo infinito, no será suficiente para que logremos comprender ese amor plenamente. Entonces, pensemos en la magnitud de esa afirmación para despedirnos. Si la mente humana va a tener milenios sin fin, toda la eternidad para seguir descubriendo dimensiones nuevas y asombrosas del carácter y la bondad de Dios, dimensiones que hoy, con nuestra capacidad tan limitada y en esta cuarentena, ni siquiera podemos empezar a imaginar, la pregunta es esta. ¿Qué faceta específica, qué pequeña verdad sobre él, que quizás hemos estado ignorando últimamente por culpa del cinismo o el ruido constante de este mundo, podría cambiar radicalmente nuestra forma de enfrentar la vida y nuestros problemas esta misma semana si tan solo decidiéramos prestarle un poco más de atención? Nos vemos en la próxima.